Hola a todos, ¿cómo van? Yo soy Pablo, estudiante de cuarto año de medicina en Colombia y por petición de muchos, hoy les voy a mostrar más o menos cómo es mi proceso a la hora de estudiar cuando estoy en óptimas condiciones. Entonces, básicamente mi proceso consta de tres pasos principales. El primero, leer y aprender del tema de una amplia base de información para la cual hoy usaremos ambos. Segundo, organizar el tema para encontrar la relación entre cada cosa, pues de información, para la cual usaremos Screental. Y tercero, recordar esa información para la cual usaremos ChatGPT más Anki. Entonces, sin más carreta, que a mí no me gustan las introducciones largas, comencemos. Entonces, mi principal fuente de estudio hoy en día, como desde hace más de un año, es Ambos, que es una aplicación pues de medicina que tiene la gran mayoría de temas que vemos en el pregrado. Lo que más me gusta es que está súper bien organizado por temas y que cada tema se puede ir expandiendo a medida que uno va leyendo, si quiere más o menos información. Además de eso, cada vez que nos muestra un concepto, sea el más básico o sea el más complicado, siempre podemos darle clic o solamente poner el mouse encima y nos va a añadir más información pues para poder entender y que no vayan quedando como cosas por el aire sin realmente comprender la información. Entonces, aprovechando que ahora estoy en neuro, les voy a mostrar entonces cómo voy a estudiar cefalea. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, entonces el resumen, les gustó todo. El resumen, la aproximación, definición, epidemiología, etiología, características clínicas, diagnóstico, Entonces, por ejemplo, en el resumen nos da una breve información de más o menos lo que vamos a abarcar en todo pues, el artículo y lo que les mostraba. Entonces, por ejemplo, la cefalea es un síntoma frecuente en la práctica clínica diaria, según la OMS es una de las 10. Puede ser de naturaleza primaria, cefaleas tensionales, migraña. Entonces, ¿qué es una migraña? Solamente poniendo el mouse encima de esa palabra no se empieza a expandir. Un tipo de dolor de cabeza caracterizado por tal y tal y tal, que ya vamos a ver más adelante. Y así con muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es una hemorragia subaracnoidea? También nos muestra la información. Meningitis, así. Igualmente, si queremos expandir aún más la información, le damos clic y así nos lleva a una nueva página entera solamente de, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea. Entonces, lo que hago básicamente primero es leer toda esta información, o por lo menos la que yo considero que va a estar en el examen o que es la más importante pues, para el día a día. Y apenas la lea, solamente el proceso va a ser leer, literalmente leer. Y apenas termine eso, pues seguimos. Entonces, ya ahorita hablamos. Bueno, y otra cosa que tiene muy bacana son como estas casillitas como de comentarios. Entonces, por ejemplo, banderas rojas de dolor de cabeza. Normalmente donde vamos a encontrar como esta información, pues va a ser muy fácil así en internet y nos la va a listar así tal cual pues está haciendo en este momento. Entonces, pues los voy a poner en inglés como para que sea así el original. Entonces, Snoop. Entonces, como lo encontraríamos normalmente, sería solamente el listado de temas sin ningún tipo de información adicional o de donde no nos explican el por qué son banderas rojas. Cambio ambos, sí. Por ejemplo, entonces, que el inicio de la cefalea sea abrupto, sea así, de una. Entonces, ¿por qué eso va a ser una bandera roja? No tengo ni idea. Pues me paro aquí y me dice, podría indicar hemorragia subaracnoidea. Y así literalmente con todas las banderas rojas. ¿Sí? Nos da el motivo, el porqué de las cosas. Listo. Ya pues lo leí todo, ya comprendí la información, o sea, no hay vacíos por ahí. Ya entonces llegamos a la segunda parte, que es organizar el tema. Siempre desde mis inicios, desde el inicio del canal, les he dicho de la importancia de no solo aprender las cosas de memoria, sino de poder hacer lazos entre estas para conectarlas, de saber por qué este síntoma o este signo nos está sugiriendo este tipo de enfermedad. Por ejemplo, no nos sirve de nada no sé, tener que hacerle un tacto rectal a todo el paciente que llega con sangre en las heces si ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sospechando a la hora de ir a hacerle ese. Y aquí es donde entra el poder de las notas híbridas y flexibles de la mano con Screental, que sí, me pidieron que si quería colaborar con ellos y pues como ya les dije hace como 2 videos llevo usándola pues ya un buen tiempo y a partir de esta experiencia es que les dije que sí, pues porque pues, creo realmente que es una aplicación excelente para poder organizar las notas de la forma que les estoy contando, de poder conectar una cosa con la otra. Entonces sí, están patrocinando el video de hoy. Entonces, ¿cómo funciona Screental? Pues es un canvas enorme y limitado en donde se pueden crear notas de maneras casi que infinitas. Empecemos por lo más básico y luego les voy a mostrar
lo que hago yo, pues para que tengan más o menos una idea de lo que hago pues para crear mis propias notas. Entonces funciona con tableros y con cartas. Cada tablero puede ser como si fuera una nota independiente o también la podemos unir. Entonces, por ejemplo, metámonos a este que ya hice hace rato. Una vez dentro del tablero, todo va a funcionar a partir de estos símbolos que tenemos acá. Comencemos con este. Entonces este es el de adicionar, ya sean cartas normalitas o cartas pues de calendario, y aquí están los atajos en el teclado pues para hacer las cosas más rápidas. Entonces, por ejemplo, hagamos una carta nueva. Una vez dentro de la carta podemos pues escribir cualquier cosa. Entonces pongámosle un título. Listo. Abrimos esta carta y a partir de acá con el Shift 7 o pues hacer el slash podemos abrir una cantidad de comandos pues infinitas. Podemos añadir o insertar otra carta para empezar a conectarlas, como ya les dije, que ya les voy a mostrar más adelante, una imagen, un PDF, no sé, un video de YouTube, un Twitter, archivos, pues muchísimas otras cosas, o pues ya cosas como tal del texto, un subtítulo, una quote, una lista pues de bullet points, etc. Eso también podemos añadir texto sin ningún tipo de necesidad de hacer una carta. Este es así un texto solito, ¿sí? Que podemos poner, por ejemplo, así pues como para conectar no sé, las palabras, las cartas entre ellas y pues cosas así. O también pues podemos crear columnas y así, por ejemplo, y pues organizarla pues de diferentes maneras. Listo, entonces eso es lo básico pues para empezar a usar Screentar. Igualmente con mi ejemplo pues se van a ir dando cuentas del por qué es que yo lo uso. Entonces vamos a crear un nuevo tablero. Listo, damos doble clic, creamos una carta y la vamos a poner cefalea. Listo, entonces ¿qué es lo primero que hago? Pues lo primero es poner a prueba y la primera parte del Active Recall, que saben que es la forma más efectiva y eficiente de poder estudiar, y va a ser aquí a intentar conectar las cosas. ¿Cómo? Haciendo todo con solamente lo que ya me acuerdo, sin ver la información que está pues en ambos o en lo que sea pues que usemos de base de datos. Solamente con lo que ya leí, con lo que ya recuerdo, intentar poner toda la información. No importa si escribo muy poquito, si sean dos carticas, lo importante es intentar poner a trabajar el cerebro para que así se nos quede por más tiempo la información. ¿Y qué información pongo? ¿Qué información creo que es útil? Pues como el título del video es cómo estudio actualmente y actualmente estoy en clínicas, pues lo que me va a servir es la información súper concisa y como general de la patología, pues para poder enfrentarme en un día a día común y corriente. Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Y listo, esto más o menos entonces fue lo que saqué. Entonces pues obviamente el título cefalea se divide en primarias y secundarias. Entonces en la primaria, por ejemplo, vemos que es migraña con aura y el criterio pues diagnóstico porque cumplen pues con ciertas características. Entonces por ejemplo síntomas visuales. Entonces aquí fue lo que puse y lo que les dije que es lo que más me gusta de esto. Entonces síntomas visuales. Entonces pues ¿cuáles? Le doy clic y yo mismo creé esta otra página. Fotopsias, mionesopsias, fosfenos, visión en túnel, fotofobia, autonómicos, sensitivos, por ejemplo, parestesias, plejías, que, o sea, lo principal es, primero es pensar en otra cosa, pero pues aparece, paresias, motores y retinales, no me acuerdo muy bien, entonces por eso les puse ese signo de interrogación. Y por ejemplo, al menos 2 síntomas de aura simultáneamente, síntomas que duran 5 a 60 minutos y el resto es igual a migraña sin aura. Pero ¿qué es el resto? Le damos clic y tenemos justamente esta migraña sin aura que nos sale entonces aquí. 5 episodios que cumplen con las siguientes: duración de 4 a 72 horas, pulsátil, unilateral, se exacerba con ejercicios, o sea, náuseas, vómito, fono y fotofobia, ¿sí? Entonces es lo que tengo aquí más o menos. Y vemos cada flechita que conecta una cosa con la otra. Entonces eso es lo que les dice, que nos muestra explícitamente cómo se conecta la información. Por ejemplo, en la tensional veo que hay una flecha de la tensional a la migraña sin aura, pero que tienen que ver una cosa con la otra. Vamos a la cefalea tensional. Vemos, pues ustedes no ven, aquí está migraña sin aura,
pero ¿cómo? ¿Por qué? Fonofotofobia, no pueden estar las dos, porque en caso de estar los dos es como se diferencia de la migraña sin aura, que queda fono y fotofobia. ¿Sí ven? Entonces se van enlazando una cosa con la otra, eso es lo más bacano, pues que va haciendo esto, y uno puede, por ejemplo, ver aquí también todos los links en que está relacionado. Esta sola notica tiene todos estos links, entonces eso es lo que va haciendo que sea muy chévere y muy productivo. Entonces, por ejemplo, el tratamiento, yo no quiero tener toda la información así de una, porque mi idea con esto es, por ejemplo, estar en el hospital, sacar esta nota rápido y poder empezar a responder las preguntas que me hagan, o que yo esté ya sentado haciendo la nota y pues quiera saber la información. Entonces, terapia abortiva y profilaxis es el tratamiento para las migrañas, pero no quiero que me desplace la información de una, porque siento que no es tan organizado. Entonces simplemente darle clic y veo de leve a moderada, aenemas, cafeínas, moderada severa, triptanos, ergotamina, antidopaminérgicos, por ejemplo la metoclopramida. Y pues con la profilaxis tenemos aquí más información que podemos ir expandiendo a medida que vamos avanzando con las lecturas. Y así, entonces ahora pues vamos a poner aquí ambos y vamos a completar el resto de la información. Ahora se me olvidó cómo es que se hace esto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a borrarlo para que lo vean desde el principio. Realmente es poner el más y escribir como el título de la carta. Entonces, por ejemplo, en este caso, motores, y así es que nos sale. Listo. Y por ejemplo, cuando hacemos esto, vamos a ver que nos va a quedar ahí en el tablero, pero eso se ve muy feo, o sea, como porque si estuviera ahí todas estas sería un desorden muy grande. Entonces solamente hay que hacer así, seleccionamos los punticos, la archivamos y ya queda desaparecida del tablero, pero pues la información todavía existe. Por ejemplo, sigue ahí, igual que estas. Listo. ¿Qué es, por ejemplo, lo que me pasó aquí? Entonces, trombosis senos venosos, el síndrome del seno cavernoso. Esto es una carta aparte, me sale aquí en el tablero, pero yo no quiero que esto quede ahí porque no. Entonces, archivar, ya. Listo, por fin terminé pues cefalea. Realmente no fue tan largo en comparación como lo que el tema realmente es, porque cefalea es un tema larguísimo, sobre todo si nos expandimos en cada cefalea secundaria y eso, pero pues creo que en el momento no es así súper necesario. Así queda la información como súper precisa, lo que es en una sola mirada. Ya puedo empezar como a más o menos definir y orientarme cuando yo empiece pues, a ver un paciente ahorita pues en la rotación. Entonces vean que eso realmente sí queda una berraquera. Por ejemplo, aquí, meningitis, aquí, eso me demora eso para mi idea. Entonces, signos meningios, lo que les mostraba. Entonces, está esto y está esto. Esos son los signos meningios, pues digamos que principales. El signo de Kerning, de Brudzinski y la rigidez nucal. Pero entonces, ¿qué es el signo de Kerning? Se le puede meter imágenes. Aquí también le podría meter un PDF si quiero. Le podría meter un Twitter, ¿sí? Y ya tengo la imagen y ya queda súper claro. ¿Qué es el de Brudzinski? La imagen y aquí ya también me queda súper claro. Y todo se va conectando con todo, que es una bachera, la verdad. Y por ejemplo, digamos que lo principal que aquí con cefalea no es como lo más característico que se puede hacer, pero es lo que les mostraba de esto. Por ejemplo, se diferencia con la migraña sin aura. Entonces vemos que estas dos cartas por esta flecha nos muestran cómo están conectadas. También en caso de querer, digamos, que hacer preguntas aquí directamente, podría ser como los toggles con esta cosita acá, que me muestra como yo quisiera que se vieran las cartas ya a primera vista. También es buenísimo para hacer como multitasking, pues porque se pueden abrir literalmente todas las cartas que uno quiera a la vez. O sea, se pueden poner ahí, otra acá, otra acá, otra acá. Sí, se puede empezar a poner la pantalla como uno quiera y es literalmente como si cada una de estas fuera como una pantalla aparte. Entonces se pueden hacer cosas a la vez de una forma así súper bacana. Y así de sencillo, realmente sencillo entre comillas, porque sí lo es. Tengo toda la información plasmada aquí en Screental de la mejor forma pues para mí, que ustedes saben que yo no soy mucho de tomar notas como tal, sino es de esta forma en la que yo pueda conectar como la información, porque a mí no me gusta memorizar las cosas, sino que me gusta tener un procesamiento pues para cada cosa que voy leyendo. Y hay conexiones o muy sencillitas o muy profundas dependiendo de lo que uno quiera hacer.
Y recuerden que pueden acceder a las... ¿Aló? Amor, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿y tú? Bien, hijito mío, aquí ya. Listo, ahorita Bueno, nos vemos, mi ¿no? amor, te amo. Te amo, chao. Chao. Me llamo. Y recuerden que pueden acceder a Screental con el link abajo en la descripción y usar mi código Pablo20 para un 20% de descuento en su plan Pro de Screental, que realmente, como vieron, pues sí, yo considero que vale muchísimo la pena. Esas cosas de las conexiones es muy duro que las hagan como las hicieron tan sencillas aquí, la verdad. Listo, una vez entendí la información, pude integrarla y, aún más importante, pude asociarla. Ahora sí es que empieza el proceso de almacenamiento en la besaca. ¿Y cómo es la forma más eficiente y efectiva para recordar una información? Con el Active Recall, para poder empezar a crear esas nuevas vías neuronales, y con el Space Repetition para fortalecerlas y no olvidarlas. Y de pronto se preguntarán de para qué perder el tiempo en el segundo paso y no solamente empezar a hacer las preguntas de una después de leer la información. Y pues la verdad yo lo he hecho, y cuando toca y no hay mucho tiempo, pues es la única manera. Pero se vuelve muchas veces de que son respuestas en que son de pura memoria. Realmente las preguntas no siguen como un razonamiento lógico y nos quedamos sin saber el porqué de la respuesta. O sea, jamás podríamos responderle a una persona que nos diga por qué es esa respuesta y no esta otra. Y esa no es la forma de estudiar medicina ni ninguna otra carrera. Entonces, a partir de esta información en Screental, que ya la cogí de un sitio así enorme de información y la puse, digamos, que en la parte más importante y conectada entre sí, ahí sí ya le pido a ChatGPT que me haga las preguntas. ¿Y que cómo hago eso? Pues literalmente en este video le explico paso a paso de cómo uso ChatGPT para hacer flashcards y para hacer otras cosas muchísimo más bacanas también, que mucha gente no conoce. Entonces no me voy a poner a hablar de ese tema en específico acá, porque ya el video se está haciendo como largo y probablemente aburrido para ustedes. Ah, claro, y al haber ya hecho el paso 2, de que ya no solamente leímos la información y ya, sino que la pudimos integrar y poner en ciertas partes, podemos saber si ChatGPT nos está dando las respuestas correctas. Como les dije en ese video, pues hay que saber algo del tema que estamos viendo antes de empezar a usar ChatGPT, porque de esta forma vamos a poder reconocer si nos está diciendo cosas que no son correctas, y eso es importantísimo. Y de esta forma le digo a ChatGPT, me las hace, y solamente queda aplicar el Space Repetition con Anki, ¿sí? Que ya todo su algoritmo pues ya lo conocemos todos, es excelente, 10 de 10 esa aplicación, fenomenal. Y digamos que las flashcards son un muy buen sitio para recordar y retener la información en la cabeza, pero no son un buen sitio para ir a buscar la información, o sea, no es un buen sitio de almacenamiento. Por eso también esa ventaja de Screental es que ya la tengo ahí siempre pues en la nube, en internet, disponible para cualquier momento en que lo necesite. La verdad es que es una excelente aplicación. Y así básicamente como yo estudio, son los 3 procesos básicos, realmente son muy básicos, pero siento yo que son altamente efectivos para estudiar sin complicaciones, sin ponernos a inventarnos cualquier huevona ahí de cosas raras. Sencillos, efectivos, ya, lo que necesitamos, no necesitamos perder el tiempo. Si quieres saber cómo estudiar en básicas, te dejo aquí este video que probablemente te puede funcionar. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en una semana. Bueno, chao.